Bueno, mientras les voy contando, ¿sí? Esto que estamos por ver es un proyecto final. Es uno de los 2 requisitos que hacen falta para aprobar el curso. Y el plan es que todo el mundo termine haciendo algo sobre un tema que le llame la atención. Y la idea es así, compartirlo con los demás de una manera totalmente descontracturada, ¿sí? Y para que les sirva además para mostrarlo a futuros empleadores, que puedan interesarse en ver qué logros tienen para mostrar. ¿Estamos? Ahí está, ¿se ve la presentación? Sí, señor. Sí. Bien. Bueno, el trabajo que voy a presentar ahora lo hice para la empresa en la que estoy trabajando. Después les voy a comentar un poquito, pero es básicamente un trabajo de clustering, un proyecto de aprendizaje no supervisado. La empresa en la que trabajo es Jam City, se dedica a desarrollar videojuegos para móviles. Bueno, tiene sedes en distintas partes y yo estoy formando parte del equipo de Analytics, que dentro del scope tiene un sector de Data Science donde hacemos distintas tareas. El objetivo principal del trabajo que vamos a ver ahora es poder clasificar los distintos celulares, tablets, los distintos dispositivos móviles con los que el usuario puede acceder, poder clasificarlos en distintos clústeres. Inicialmente la hipótesis que se tiene, o la idea, es poder clasificarlos en dispositivos de gama alta, media y baja, o una categoría más, 2 categorías más, etcétera, depende cuál sea el resultado del estudio. Y esto va a servir como un input para después futuros trabajos que vamos a hacer relacionando el tipo de dispositivo que tiene la persona con sus hábitos de juego, sus hábitos de compra y demás. El objetivo o la idea que perseguimos es poder captar la mayor cantidad de información del usuario lo antes posible para poder transformarlo lo antes posible en alguien que esté dispuesto a comprar dentro del juego. A modo de ejemplo, una de las hipótesis que luego se va a buscar comprobar es si los usuarios que tienen dispositivos de gama más alta juegan más y si están dispuestos o más dispuestos a pagar por power-ups, bonus o cosas que aparezcan en los juegos. Bien, la única información que disponemos ahora, que disponemos al inicio cuando el jugador recién instala el juego, es el modelo del dispositivo. No tenemos mucha más información que esa. Después, a medida que el usuario va jugando, podemos clasificarlo en función de sus hábitos de juego y demás y tener un poquito más de información. El trabajo entonces es con esa poca información ya clasificar al menos con qué dispositivo nos está empezando a jugar. Y el problema viene con que hay cientos de dispositivos y que van surgiendo todos los días modelos nuevos y demás, y generarlo a mano y clasificarlo a mano supondría un trabajo más pesado. Esto constituye justamente aprendizaje no supervisado porque no sabemos cuáles van a ser los clústeres que vamos a estar formando. No tenemos una forma directa de decir este dispositivo está bien clasificado y este no. Bueno, dentro de todo el trabajo estuve usando algo de SQL y junto con Python trabajé como herramienta, usé Azure Databricks, que está basado en Apache Spark, es una herramienta que se usa dentro de la empresa. Lo que se trabaja después lo voy a ir mostrando, pero usamos mucho el formato de notebooks, como si fuera Jupyter, pero en otro entorno. Los algoritmos que probé para el trabajo son 3, K-means, clustering jerárquico, y encontré otro modelo que se llama el modelo de mixtura gaussiano, que después voy a estar hablando un poquito para ver cómo se diferencia. Y las 2 principales fuentes de datos que se usan para hacer el modelo de clasificación es GSM Arena, que es esta página, una página bastante conocida en el mundo de los dispositivos, los celulares y demás, que
que tiene un listado muy actualizado de todos los celulares, tablets y cualquier dispositivo que se vaya lanzando, con todas las fichas. ¿En qué parte se cortó? Cuando ibas a empezar a presentar GSM Arena, me parece. Bien. Bueno, acá ahí están viendo, sí. GSM Arena tiene un listado súper actualizado de todas las fichas técnicas de los dispositivos que se van lanzando, con mucha información. Y aparte de esa fuente, usamos este listado de Nano Review, en donde van listando y clasificando los distintos microchips de los celulares en función a la potencia que tienen. Bueno, esas son las dos fuentes principales de datos. Bueno, ahora les comento un poco el proceso, con todo lo que se hizo. Primero, una idea de cómo nosotros podemos clasificar un celular en gama alta, media o baja, uno instintivamente, o lo que normalmente se hace cuando ve a lo mejor que se quiere comprar un celular nuevo y demás y lo va buscando. Las principales características que los diferencian puede haber un tema de memoria, más RAM, menos RAM, algo de almacenamiento. La potencia del chip, ya hay los celulares de tope de gama, suelen venir con los chips más potentes del mercado. Puede haber alguna característica de la pantalla, conectividad, si tiene hoy en día si tiene 5G o no, pagos NFC o no. Y también algo importante puede ser la cámara. A veces, no sé, los megapíxeles con los que se vende o alguna otra característica de la cámara también puede ayudar a diferenciarlo. Entonces, el primer paso que se hizo fue a través de todo un script de minería de datos, y buscar en GSM Arena, que ya lo mostré, todas las fichas técnicas de todos los dispositivos que hayan salido. Ese paso ya estaba hecho en la empresa, y se llegó a una tabla con toda la información cruda, sin ninguna modificación ni nada, sino que se extrae una vez al mes, se corre un proceso que barre todos los dispositivos de esa página y va agregando los nuevos. Es lo único que se hace. Sumado a eso, lo que yo sí agregué fue una etapa de minería en donde buscamos los datos del benchmark que también les mostré, para sacar los distintos microchips con la potencia y la clasificación en la que están. Eso, bueno, todo fue en Python. El segundo paso es el proceso de limpieza. Yo acá les voy a ir mostrando un poco. Este es el entorno de Azure Databricks, por si alguno lo conoce. Se maneja muy similar a lo que son las notebooks. Tienen los comandos bastante parecidos. Bueno, acá los primeros pasos que hago son justamente buscar esta tabla de GSM Arena que ya está cargada dentro de las bases de la empresa. Traigo acá uso SQL, traigo los campos que me interesan y estructuro la tabla de forma de que me quede de esta manera, en donde cada columna es una variable distinta, porque naturalmente no se guarda así la información, sino que la tenemos guardada de otra forma para que sea un poco más eficiente. Bien, así me queda ya el data frame, digamos, con toda la información de GSM Arena y todos los dispositivos. Luego viene la parte de limpieza de toda esta información y dejarla útil, ver qué es útil y qué no. Ahí, bueno, vemos todas las variables que hay. Ahí el script de minería de datos lo que hace es, por más que haya a lo mejor un celular al que en la ficha técnica se le agregó una característica que únicamente tiene ese celular, eso se agrega a la tabla. Entonces va a ser un único registro con esa característica, naturalmente no va a brindar demasiada información útil. Pero bueno, se miran todas las variables que pueda haber, el tema de variables nulas, variables no nulas, con cuáles quedarse, con cuáles no, la estructura de las variables, el tipo de datos que cuando recién las sacamos de la página van a ser todas string. Entonces lo que hago es
combinar algunas variables, sacar otras, extraer subcadenas de texto dentro de otras para a lo mejor, por ejemplo, sacar cuál es la capacidad de la memoria, convertir estos strings en enteros o demás para poder trabajarlos. Acá, por ejemplo, veo el tema de todas las variables que tengan que ver con la conexión, si tiene 4G, si tiene 5G. En todos los casos lo que hago, como son tantos registros, es busco las variables, veo más o menos cómo es que están expresadas, cómo están escritas, qué es lo que me puede llegar a servir, y después termino a lo mejor sacando un substring o haciendo alguna aplicación, alguna operación matemática para sacar algo útil. Lo mismo, por ejemplo, el estatus del dispositivo, porque la página tiene información de dispositivos que tienen muchos años, más de 10 años a lo mejor, hay muchos que están discontinuados, entonces eso también es interesante porque sería medio, no valdría mucho la pena entrenar a un modelo con información en donde el 90% de los dispositivos son equipos que ya ni se fabrican ni se usan porque le vas a estar dando muchísima información que no le sirve al modelo, lo vas a estar, estarías además subrepresentando justamente los dispositivos que te interesa que clasifique bien. Bien, todo eso tendría acá. Ahora sigo con esto acá. Bien, valores nulos, eliminación de variables que no tengan importancia y demás. Por las dudas, cualquier pregunta que tengan o algo, córtenme porque a lo mejor empiezo a hablar rápido o doy por sentado algo y no me expresé bien o algo, así que cualquier duda, córtenme. Bien, esta etapa de análisis exploratorio, manejo de duplicados, el tema del análisis de outliers, yo acá grafiqué algunos campos numéricos más acá abajo. Acá, bueno, una de las cosas que voy haciendo voy combinando las dos fuentes de datos, GSM Arena, con la información del microchip y hago un cruce para ver justamente cuál es el microchip de cada equipo y le voy trayendo la performance que tiene. Acá graficamos un poco los outliers, más que nada en lo que son los megapíxeles de la cámara y la RAM, pero lo que se decide es mantener los outliers, no los vamos a eliminar del estudio porque no es que sea un error en los datos, o sea, hay dispositivos que tienen, por ejemplo, en la RAM, hay dispositivos que tienen 16 GB, 18 GB, son pocos, sí, pero justamente es una característica que los distingue y es algo que puede pasar. Entonces, no, lo que se decidió es mantenerlos para entrenar al modelo. Lo mismo con los megapíxeles de la cámara. Acá está, bueno, acá muestra un poco esto de los outliers, cómo se maneja. Evaluamos un poco la correlación entre las distintas variables que terminaron quedando. Se ve, por ejemplo, una correlación importante entre el score del chip, que sería la potencia que tiene, y el almacenamiento, más que el almacenamiento, la memoria RAM. Tiene sentido porque generalmente los teléfonos más potentes suelen tener 8, 10, 12 o más gigas de RAM. También el tema de la conectividad 5G, pues tiene una correlación un poco alta. Y ya se van viendo a lo mejor algunos de las variables que podrían después ayudar al modelo. Algo también para graficar, el tema de las variables me pareció interesante destacar. Yo no contaba, ninguna de las variables era una variable continua, sino que la mayoría eran variables categóricas, o si eran variables numéricas, no podían asumir cualquier valor, sino que, por ejemplo, la RAM saltaba de 2 a 4, 6, 8 gigas. Entonces, si yo hacía, por ejemplo, un scatter plot, un diagrama, gráfico de punto de dispersión, muchos de los puntos se terminaban superponiendo y no se veía bien cuál era la densidad de los puntos en esa zona. Entonces, buscando, vi estas dos opciones que están buenas para graficar la distribución de variables categóricas.
Este es strip-plot y este es el swarm-plot. Acá se ve, por ejemplo, todos los puntos que estén así uno al lado del otro es porque tienen el mismo valor y ya se va viendo cuál es la concentración. Por ejemplo, este gráfico acá lo que muestra es los colores son si el dispositivo tiene o no tiene conectividad 5G. El eje X muestra cuánta RAM tienen y el eje Y muestra la potencia del chip. Acá ya se ve, por ejemplo, una diferencia interesante, que generalmente los teléfonos más potentes o con más RAM suelen tener 5G y los otros no. Algo similar pasa, por ejemplo, con la carga rápida. Los celulares con carga rápida en su mayoría tienen una buena memoria RAM y potencia, y generalmente los que tienen menos RAM y demás no tienen carga rápida. Bien, acá esto es todo lo mismo. Fui extrayendo algunas de las cosas, ahí fui graficando más variables. Después si alguno quiere, yo esto acá lo puedo exportar, si alguno está interesado en ver cómo lo desarrollé, se lo puedo pasar en formato notebook y lo miran en Jupyter o como quieran. Bien, para el desarrollo de modelos, implementé 3 modelos distintos. Primero el K-means, en donde se me ocurrió hacer una prueba, primero eligiendo yo las variables que creía que podían ser las más interesantes, y luego aplicando el análisis de componentes principales, PSA. Como adelanto, resulta que el PSA mejora bastante el resultado del modelo, entonces conservo la implementación del PSA y cambio el modelo, y en lugar de K-means uso clustering jerárquico o el modelo de mixtura gaussiano. Algo que tuve que buscar es cómo puedo evaluar qué tan buenos son los clústeres que armo. Porque yo no voy a tener un dato como ser la accuracy o la precisión, porque yo no sé si estoy clasificando bien o mal al equipo, porque no tengo el grupo al cual pertenece. Yo no podía dividir en training y test, por ejemplo. Entonces, algo que encontré, una métrica que encontré para clasificar los modelos no supervisados, es el Silhouette Score, que lo que hace es evalúa la coherencia que hay dentro de los grupos que se arman. Para eso lo que hace es, a cada punto evalúa la distancia que tiene a los demás puntos de su mismo clúster y la distancia que tiene a los demás puntos del clúster más cercano que tenga, del otro clúster más cercano. Por ejemplo, mide la distancia de este punto con todos los del clúster gris y la distancia de este punto con todos los del clúster verdecito. Este valor lo que puede hacer es ir de -1 a 1. -1 siendo el peor resultado, 1 siendo el mejor resultado posible, y cuando los valores se acercan a 0 quiere decir que los clústeres que se forman se superponen un poco. Bien, algo que agregué es que a todas las variables numéricas que termino usando las estandarizo. Uso el min-max scaler, que escala los valores entre 0 y 1. Y bien, bueno, básicamente eso. En el primer modelo, que es K-means, donde yo selecciono las variables que me interesan, lo que hice fue generar el valor de Silhouette para distintos números de clúster y elijo la cantidad de clúster que mejore el número de Silhouette, justamente. Acá se ve cómo va bajando el valor también. Algo interesante también es cómo choca un poco lo que sería la mejor decisión desde el punto de vista del modelo versus la mejor decisión desde el punto de vista del negocio. Si yo miro, no sé si se ve demasiado bien los números acá, pero el mejor valor de Silhouette yo lo tengo, por ejemplo, con 6 clúster o con 9 clúster incluso, que tengo 0,53. Pero desde el punto de vista del negocio, a mí no me interesa tener 9 grupos de dispositivos distintos porque no lo puedo traducir a nada. No lo puedo diferenciar en alta, media, media, alta.
Entonces, desde el punto de vista del negocio, lo que es más conveniente es tener 2, 3 o 4 grupos incluso, hasta 5 podría ser aceptable. Entonces, bueno, habría que manejarse en ese rango. Acá se ve un poco la distribución de cómo quedó el primer modelo, cómo quedan clasificados. El eje X muestra la RAM, el eje Y muestra la potencia del chip, y los colorcitos muestran los distintos clústeres. Parece una clasificación aceptable. Después, cuando entro a ver la lista de qué dispositivo quedan cada una, había algunos errores, no era perfecta la clasificación, por lo menos desde lo subjetivo. Entonces pruebo a hacer el análisis del componente principal en lugar de yo elegir las variables. También uso variables escaladas con el min-max scaler. Aplico el PCA y me quedo con una cantidad de componentes que me permita conservar por lo menos el 80% de la varianza, que es lo que se recomienda como estándar. En este caso yo tengo que quedarme con 3 componentes, por lo menos, para el análisis. Acá puedo ver, por ejemplo, lo que ven acá son todas las variables que se usaron para el análisis, y cada columna simboliza cada uno de los componentes que se armó para el análisis del componente principal. Y los números me indican qué tanta influencia tuvo la variable en el valor final del componente. Se ve, por ejemplo, que la presencia de carga rápida o de carga inalámbrica, la presencia de redes 5G fueron principalmente los elementos que más influenciaron en los componentes. Un poco también estaba el tema de los megapíxeles de la cámara, o del score del chipset, dependiendo cuál sea el componente. Acá lo que grafico es cómo queda, una vez que armo estos componentes, cómo quedan graficados. Se ven que están bastante separados los distintos componentes, queda bastante bien divididos. Esto ya me da una idea de que después el algoritmo que yo aplique de clustering debería funcionar relativamente bien. Y bueno, así fue, aplicando el modelo acá, pasamos de un promedio de 0,5 del Silver Score a 0,75 aproximadamente, incluso con un máximo de 0,77, teniendo 6 clústeres, pero bueno, como dije, nos quedamos con 4 clústeres en este caso. Y bueno, acá se puede ver graficado de nuevo el eje de la X es la RAM, el eje de la Y es el score del chipset, y vemos los distintos grupos que podría interpretarse como este clarito gama media, gama baja, los rojos media baja, los lilas que capaz se dificulta verlo un poquito, pero media alta, y los azules gama alta. Y después, cuando entré a ver las tablas de a qué clúster se había asignado cada equipo, ahí sí había bastante más coherencia que con el otro método. El otro método que uso es el clustering jerárquico. Acá, bueno, grafiqué un dendrograma para poder determinar cuál sería la mejor separación para ver el número de clústeres. También defino que se formen 4 clústeres. Y obtengo valores de silhouette prácticamente iguales al anterior, incluso la curva es bastante similar. Y si vemos el gráfico, es prácticamente igual a lo que mostré antes, por eso no me detengo tanto en explicarlo. Y el último modelo, en lo que quería probar, era un modelo que se basa en algún principio distinto. Los dos modelos anteriores se basan en las distancias entre las observaciones. El modelo de mixtura gaussiano se basa en distribuciones normales. Lo que asume es que dentro de toda la muestra hay X número de distribuciones gaussianas, y cada distribución sería un clúster. Usando este modelo de mixtura,
obtengo, si bien la curva es un poco distinta, obtengo un pico en el Silver Score del también 0,73, prácticamente igual que los valores anteriores. Y la distribución, de nuevo, si la miro, es prácticamente igual. Creo que cambian los colores nomás, pero después cuando vemos la asignación es la misma en realidad. Así que bueno, aplicando 3 modelos distintos obtuvimos prácticamente el mismo resultado. Como resumen, bueno, está el Silver Score de cada uno de los 3 modelos, que vemos que es idéntico. Hay menos de un 1% de diferencia entre la clasificación de cada modelo, lo que también lleva a pensar que los clústeres son coherentes, estarían bien hechos. Y bueno, después analizando, como dije, las tablas de a qué clúster se asignó cada dispositivo, y con un poco de valoración personal se vio que funcionó, que está bien clasificado. Por si después a alguno le interesa la presentación o me quiere contactar, también yo le puedo compartir, y acá dejé la bibliografía de estas cosas que fui agregando, de cómo graficar variables categóricas, lo que es el Silver Score, el análisis de componentes principales o el modelo de mixtura gaussiano. Y bueno, después nomás para cerrar lo que viene del trabajo ahora lo que tenemos que hacer es implementar el modelo para que se actualice constantemente. A medida que salgan nuevos dispositivos, los vaya clasificando y el modelo vaya modificando los elementos con los que predice, para que no pierda justamente efectividad a la hora de clasificar. Y nos queda hacer un mapeo entre los dispositivos de GSM Arena, de esta página de internet que usamos para hacer la clasificación, y todos los dispositivos, los nombres de los dispositivos que nosotros tenemos eh, cuando es el jugador o el usuario empieza a jugar, que a lo mejor no necesariamente son 100% iguales. Entonces hace falta que hagamos ese mapeo para después poder asignar el celular del usuario a la categoría que tenemos, que generamos por el modelo. Y bueno, eso sería todo. No sé si fue muy rápido, si hay algo que no se comprendió o alguna otra pregunta. Entendido, entendido. Yo tengo una pregunta respecto a, digamos que me suena un poquito raro que no metan en la variable el tema de los payers, ¿no? Tipo, poder saber, tipo, imagino que la empresa tiene los datos de quiénes son los payers, y, tipo, y con esto vos ya tenés la clasificación, cómo en algún momento tiene empezado a cruzar quiénes se transformaron en gente que pagó, con respecto a en qué clúster estaba, o no, lo van a manejar por separado. Claro, no, ese es justamente, es como el paso que sigue, digamos. Eh, lo que buscábamos ahora era, tenemos datos de cuáles son los payers, en qué momento lo hacen, cuánta plata van gastando y demás. Lo que se busca en este momento es ver cuando el usuario instala el juego y lo abre por primera vez, ¿qué información podemos sacar? Bueno, además de algunos datos, depende también la zona y demás, algún dato de localización o algo. El otro dato fuerte que tenemos es con qué dispositivo está jugando. Entonces únicamente nos basamos en eso para hacer esta clasificación. Después esto sí va a servir como input para otros análisis de regresión Sí, o algo también de predictivo. clasificación. Claro, Claro. para detectar, a ver, cuál de todos estos grupos concentra el mayor número de payers. Si es que hay alguna relación, a lo mejor no hay alguna relación. Esto cambia, a lo mejor puede cambiar entre zonas, entre países. No tenemos la edad del usuario, pero también a lo mejor podría cambiar por la edad, por la frecuencia con la que el usuario abre el juego y demás. Eso, eh, ¿No estaba la eh, edad entre las variables? La antigüedad era la antigüedad el- del dispositivo. Ok, eso, eso. eso. El Sí, dispositivo, ok. lo que se tomó es que la base de GSM Arena tiene como unos 10.000 dispositivos. El modelo está entrenado únicamente con unos 900 y algo mil, creo, porque hicimos un corte, es decir, todos los dispositivos que estén discontinuados o que tengan más de 3 años de antigüedad, ya automáticamente los dejamos como que sean de gama baja. Claro. Eh,
Entonces también ahí redujimos un poquito del ruido. Eso viendo además, buscando un poco de bibliografía, viendo que tipo la vida útil media o el tiempo medio en el que el usuario suele cambiar los celulares y demás no sobrepasaba esos 3 años. Pero sí, esa es no es la edad del usuario, porque depende también de algunas reglamentaciones y algunas cosas, no podemos saber mucha información de la persona. Claro. Juan, yo entiendo que vos a las 22 tenías un compromiso. Sí, no sé qué hora es. Las 22:01. Ah, bueno. Entonces, te agradecemos mucho, aprobadísimo, y después tratamos de que la información que puedas compartir quede colgada como primer comentario del video cuando lo subamos al canal. Perfecto. Pásame por mail lo que quieras compartir. Sí, felicitaciones, muy bueno. Bueno, muchas gracias. Entonces, a todos, muchas gracias por la participación, y bueno, y ojalá puedan todos hacer así cosas bien, de las que estén contentos, y que deleiten a todos los demás. Queremos ver muchas presentaciones. Bueno, y aprender mucho. Yo también, sí, así digamos, también puede dar la clase. Hasta pronto, que la pasen divino. Chao, gracias. Chao. Buenas noches.